Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Adriana Gracia O'Neill. Soy la profesional de Asuntos Internacionales del Centro Nacional del Agua y la Biodiversidad. Bienvenidos todos a este webinar Hablemos con los Early Adopters. Entonces vamos a dar inicio con nuestra sesión. Bueno, para las personas que han escuchado hablar de este tema o pues muy parcialmente, no lo conocen muy bien, esto es nuevo para ustedes. Bueno, pues entonces, ¿qué es el TNFD? Es el grupo de trabajo sobre divulgaciones financieras relacionadas con la naturaleza, es decir, es un marco de divulgación y gestión de riesgos para que las organizaciones informen y actúen sobre los riesgos, impactos, dependencias y oportunidades relacionadas con la naturaleza. Para los que, digamos, tienen dudas al respecto de todo este mundo sobre el reporte, realmente este marco es consistente con el enfoque de TCFD, que es este mismo marco, pero para cambio climático, y con las normas NIF del ISSB, que es este Consejo de Reporte Financiero a nivel mundial, que pues realmente estas NIF que sacó últimamente, que son la S1 y la S2, son de cambio climático y próximamente también se lanzarán al mercado las de naturaleza. Recordarles que este marco TNFD nos ofrece pues recomendaciones de divulgación en cuatro pilares puntualmente, que son gobernanza, es decir, que las empresas puedan divulgar todos esos procesos, controles y procedimientos de gobernanza que utiliza para monitorear y gestionar cuestiones relacionadas con la naturaleza. Estrategia, que es un enfoque, es el enfoque que utiliza la organización para gestionar las cuestiones relacionadas con la naturaleza. Gestión de riesgos e impactos, que son los procesos con los que cuenta la empresa o la organización para identificar, evaluar y priorizar y monitorear también cuestiones relacionadas con la naturaleza. Y el último pilar, que son las métricas y objetivos, que es que la empresa pueda divulgar el desempeño en relación a cuestiones relacionadas con la naturaleza, incluidos los procesos que tiene para establecer objetivos que van a cumplir, digamos, también voluntariamente y por ley o regulación. Entonces también acá le doy paso a nuestra directora del Centro Nacional del Agua y la Biodiversidad, Dora María Moncada, para que les pueda presentar nuestra comunidad de práctica TNFD en Colombia. Gracias, Adriana. Nuevamente, pues sean todos bienvenidos a este espacio de compartir aprendizajes, de intercambiar sobre el marco y este grupo de trabajo de divulgación financiera en temas de naturaleza, buscando precisamente dinamizar esta conversación con un tema que es pues relativamente nuevo y que todavía tiene varios desafíos. Desde la ANDI, pues nos hemos convertido en un punto focal y grupo de consulta de este marco. Buscando también crear estas conversaciones, este año creamos una comunidad de práctica en TNF en Colombia. Es una comunidad de práctica que agrupa y que viene agrupando no solamente empresas, sino también organizaciones, ONG, sector financiero, también consultoras e instituciones como el Instituto Alexander von Humboldt, que entre todos pues buscamos precisamente poder conectar esos aprendizajes, esos business case y esas herramientas necesarias para aplicar este marco ya desde un contexto Colombia. Esta comunidad de práctica, si quieres continuemos, Adriana, pues es un espacio, digamos, de compartir experiencias. Acá varias de las compañías, organizaciones, sector financiero que nos acompañan en este proceso. Y pues bueno, básicamente como toda comunidad de práctica, pues nuestro objetivo es poder compartir experiencias, lecciones y aprendizajes. Tenemos pues la intención de que precisamente sea una comunidad de práctica diversa, multisectorial, que nos permita también entender qué significa aplicar TNFD en el sector agroindustrial, en el sector oil and gas, tener distintas miradas en torno a lo que significa esta implementación, una implementación que cobra pues muchísima relevancia en este momento, precisamente porque estamos en el punto de conversar en torno al marco global de biodiversidad. Recuerden que en Cali vamos a estar precisamente en la
COP16 y pues una de las metas más relevantes de esa COP es la meta 15, la meta que indica que las empresas medianas y grandes del país deben medir sus impactos, riesgos, dependencias, oportunidades con la naturaleza. Entonces, sin duda, pues TNP se convierte en un marco pues de referencia que nos va a permitir pues atender este llamado del marco global de biodiversidad. También estamos muy interesados en generar colaboraciones, en poder conectar necesidades con oportunidades en torno pues a este marco. Y muy importante que el marco no sea solamente medirnos, sino que también se convierta en un marco de gestión y también, por supuesto, de divulgación de nuestra relación que tenemos con la naturaleza. También es una oportunidad, pues, a encontrar soluciones a desafíos que pueden ser comunes entre los actores y también, pues, es un espacio para actualizarnos en términos de nuevas tendencias, nuevos instrumentos que TNFD viene dando a conocer o presentando también a consulta. Y pues bueno, es un espacio, digamos, no comercial, es un espacio de corresponsabilidad y también de compartir, como les decía, desde distintas ideas y orillas, pues lecciones aprendidas en torno a TNP. Si quieres, continuemos, Adriana, pues con este escenario. Eh, y pues el motivo de este espacio y que nace precisamente de de este grupo y de esta comunidad de práctica es poder conversar con estas empresas, estos también organizaciones y también con agentes del sector financiero, cómo precisamente las empresas y las organizaciones pues se vienen aproximando a este marco, pero sobre todo con los early adopters, con estas en primeras empresas y organizaciones que se lanzaron en pilotos y en ejercicios pioneros en torno a este marco de divulgación y marco de reporte. Y es por eso que invitamos pues a varias de las compañías que en este momento ya se consideran early adopters. Eh, recordar que ya, digamos, de aquí en adelante, pues no podremos llamar early adopters, sino adoptantes solamente a las empresas que decidan hacer parte, digamos, de este marco. Pues aquí las empresas pioneras que en su momento pues se lanzaron en ese proceso, Banco Contactar, Cerrejón, Celsia, Ecopetrol, Argos, Banco Agrario, Canacol, Grupo Argos y Grupo Éxito, fueron varias de las compañías colombianas pues digamos con representación también y presencia en Colombia que pues decidieron hacer parte de este marco, así que un reconocimiento a cada una de ellas. Y pues el objetivo precisamente de este espacio es poder conversar sobre qué implicó ser early adopters, qué representa para ustedes, qué oportunidades, pero también qué desafíos implicaron pues hacer parte, digamos, de este proceso, pues que en su momento era pues pionero y además con muchas preguntas que sé que todavía existen por parte de muchas de las organizaciones. Entonces, ese es el objetivo de hoy, poder intercambiar un espacio con estos delegados early adopters, poder entender pues el contexto en el que se dieron sus vinculaciones al marco de divulgación. Y pues para esto pues tenemos varios invitados. Quisimos además que fueran actores de distintos sectores, de distintas orillas para entender también qué significa pues implementar TNFD desde, por ejemplo, la industria de oil and gas, pero también desde el sector financiero, del sector agrario y por supuesto también cómo involucrar estos temas a temas de infraestructura y también cadena de valor, que es uno de los enfoques pues más retadores de todo el TNFD. Entonces, pues sin más preámbulos, queremos pues abrir esta conversación, una conversación que espero pues sea pues muy nutrida y sobre todo pues también invitar a que nos hagan preguntas desde el público pues para que podamos también resolver esas habituales dudas que existen en torno a este marco. Entonces, pues bueno, vamos a iniciar esta conversación. Ya nos acompañan aquí. Voy a pedirles a todos los panelistas que están en este espacio de diálogo que enciendan sus cámaras para tenerlos aquí muy cerca. Y junto con Adriana, pues vamos a empezar a dinamizar pues esta conversación. Pues muchísimas gracias a Banco Agrario, quien nos acompaña, tanto Rafael Berto Novoa como Pedro Camilo Malagón, que nos van a estar acompañando, pues para mirar la visión desde el sector financiero. También agradecemos la participación de Lisette Sandoval, que nos acompaña de Cementos Argos. Por supuesto, también gracias, Xiomara, por estar aquí, de Ecopetrol.
Y también agradecemos la participación de Ángela Revelo de Contactar y gracias a Andrea Ocampo de Grupo de Éxito por estar también aquí en este espacio. Y yo creo que tal vez una de las preguntas más importantes y con la que queremos abrir esta conversación es por qué toman la decisión de ser early adopters, por qué deciden como lanzarse literalmente al agua con este tema. Y para eso, pues quisiera arrancar con Banco Agrario y con Cementos Argos para que nos cuenten un poco su experiencia, pues por un lado desde el sector financiero, pero por supuesto también del sector de infraestructura. Entonces, si quieren, arranquemos con Banco Contactar. ¿Qué los motivó y cuál fue ese motor de decisión de empezar a ser early adopters de TNFD? Banco Agrario, si nos puede compartir su experiencia, bienvenidos. Buenos días para todos. No sé si me pueden ver ahí. Sí, perfecto. Sí, ¿cómo están? Mi nombre es Pedro Malagón. Yo soy profesional senior de la Jefatura Técnica Agropecuaria y pues nosotros hemos estado metidos más o menos desde el 2015 en todo este tema. ¿Qué pasó? Nosotros, además de tener en cuenta pues la normativa que aplica para este año de la Superintendencia Bancaria, de Colombia y las expectativas que han tenido otras cosas como otras entidades como Asobancaria eh, y demás entidades como adscritas a todo lo que hace el banco. eh, Nosotros hemos tomado como un papel relevante, como les decía, desde el 2015 para todos estos temas de proteger biodiversidad, ambiente, clima, todos estos temas de gobernanza y demás. Pues en este orden de ideas, nosotros tomamos como absolutamente todas estos, todas estas herramientas que nos está proporcionando actualmente el mundo con respecto al tema, estándares como TCFD, SG y demás, los hemos tomado en cuenta, como les digo, desde hace mucho tiempo eh, para poder aplicarlo dentro del banco. También los temas que hemos tenido hace mucho tiempo son los temas de deforestación y como nosotros pues somos la entidad eh, que apoya mucho a los pequeños productores, pues no nos teníamos que meter directamente en el tema. Eh, por eso nosotros estamos planteando mecanismos, estamos planteando estándares que nos van a ayudar a controlar y evitar totalmente la financiación en áreas protegidas, parques nacionales naturales. Como les digo, desde el 2015 más o menos el banco está adoptando muchas cosas cuando pues digamos que en el país todavía no se estaba tomando muy eh, a pecho este tema, el banco sí ha estado como tomando estas directrices para poder, con lo que les digo, evitar proyectos a lo máximo de financiación en estas áreas. Eso es como lo que nos movió al principio para ingresar como a esto. Gracias, Pedro. Sin duda, pues un escenario de gestión de riesgos que tiene el banco y pues es interesante porque tal vez uno de los mayores drivers o pérdidas de biodiversidad pues son efectivamente los temas relacionados con, deforestación y pues vemos como cada vez la regulación pues exige precisamente una mayor trazabilidad y diligencia y debida diligencia que aplica pues por supuesto a las empresas pero también al sector financiero. Entonces muy importante que desde el sector financiero estén jalonando precisamente a esos actores en torno a estos asuntos de naturaleza. Y pasando un poco al sector infraestructura, quisiera entonces ahora invitar a Lisette desde Argos para que nos cuente un poco, bueno, qué los motivó, pues ustedes han sido pues también una empresa históricamente vinculada pues por supuesto a este mundo inversionista, a estos mundos de reporte en sostenibilidad, pero entendemos que los temas de naturaleza son temas desafiantes, entonces quisiera saber pues qué los motivó y qué los hizo tomar esta decisión de ser early adopters. Bueno, gracias, Dora. Buenos días para todos. Bueno, realmente
esta decisión de convertirnos en early adopters, nosotros firmamos para la cumbre de Davos, que fue en enero de este año, pues nuestra intención, ¿cierto?, de serlo fue como parte de esa alineación de nuestro compromiso con la sostenibilidad. Comparto pues con Pedro, comparto con Dora también, pues que no es una cosa como que surgió ayer, sino es un camino que hemos recorrido. Estamos convencidos de ello. Está, digamos, en nuestro ADN corporativo el tema, digamos, pues ese compromiso con la sostenibilidad, específicamente con la naturaleza, porque nosotros somos conscientes de que nuestro negocio depende de la naturaleza. Por eso la priorizamos pues como un activo crítico y porque entendemos que sin la naturaleza pues no hay crecimiento económico, las condiciones de salud humana y en general del bienestar social pues digamos no se pueden dar, ¿cierto? Entonces, por eso siempre a la naturaleza pues hay que tenerla como un activo. Yo digo, acá les digo a mis compañeros mineros, pues al final las reservas, por ejemplo, mineras están en un activo, ¿cierto? Son un activo, digamos, están en libros contables, entonces es como la manera también, digamos, de nosotros gestionar. Es un activo súper crítico. Bueno, y en adición, pues también tengo que decir que adicional pues a ese compromiso estratégico que tenemos, nosotros nos sentamos con las demás empresas del grupo, tenemos nuestra mesita interna de trabajo que la llamamos naturaleza y eficiencia de recursos. Y ahí también tomamos la decisión desde el año pasado de todas las empresas del grupo Argos ser early adopters. Muchos, pues, todos firmamos para ser early adopters en la categoría 2024 o antes, y ya Grupo Argos, como la holding, será, pues, digamos, en 2025, cuando se ratificará o cuando entregará su primer reporte. Lo hicimos como una decisión de grupo porque entendemos que es una manera para fortalecer nuestro compromiso de alto nivel en torno a temas de naturaleza, porque sabemos que identificar y valorar los riesgos de la naturaleza para nuestros negocios es prioritario, porque dependemos de la naturaleza y porque definitivamente necesitamos robustecer esas medidas de gestión efectiva en torno pues al cuidado de la naturaleza, aplicando la jerarquía de la mitigación pues en todos los proyectos y actividades que tenemos pues en los diferentes negocios, ¿cierto? Esa es como la respuesta, Dora. Gracias, Lizeth. Y bueno, esto cobra además mucha importancia en un país megadiverso, ¿no? Colombia es un país megadiverso y sin duda el poder, digamos, orientar las diferentes líneas de negocio, reconociendo pues la naturaleza como un activo, pues se convierte en algo fundamental. Y cuando las empresas arrancan este camino de la sostenibilidad, que es un proceso en permanente cambio y transición, pues algo novedoso que nos trae TNF es un enfoque más allá de los riesgos y más allá de los impactos. Creo que riesgos e impactos siempre ha sido un lenguaje común en todas las organizaciones, pero además TNF nos habla de oportunidades y ahora también nos habla de dependencias. Y cuando conversamos con las compañías en la ANDI de estos temas, pues la mayoría de las compañías han avanzado en temas de riesgos, en temas de impacto, pero tal vez los temas más desafiantes o en donde hay mayor trabajo por delante es el tema de oportunidades y también análisis de dependencias. Y en ese sentido, pues quisiera ahora invitar a Banco Contactar, a Grupo Éxito y también a Ecopetrol para que nos cuenten un poco, pues bueno, ya teniendo este marco, cuáles han sido esas oportunidades para el modelo de negocio. Y eso es una pregunta recurrente. Bueno, ¿qué ganamos haciendo TNF? Eso nos preguntan las empresas todo el tiempo. Y quisiera pues llevar esta pregunta más allá de lo reputacional y más allá pues del cumplimiento, que entendemos que es algo pues por supuesto de entrada, de vital para todas las compañías. Entonces, bueno, quiero invitar pues para que conversemos, contactar, si quieres iniciemos contigo, Ángela, pues ¿cómo se están aproximando ustedes desde el sector financiero a las oportunidades de la naturaleza? O sea, ¿qué los moviliza y cómo han podido identificar oportunidades más allá del cumplimiento, más allá de, por supuesto, los temas reputacionales que son tan relevantes? Gracias, Dora. Sí, de acuerdo contigo. Consideramos que este tema debe ir más allá de un, de una circular o de un cumplimiento de un mandato. Por nuestra parte, desde Banco Contactar y desde sus inicios hemos sido testigos como en esas zonas rurales dispersas que hemos atendido por más de 30 años, el tema de la pérdida de biodiversidad, el cambio climático y otros componentes a nuestros clientes les han afectado directamente sus economías, sus actividades principales. Para Banco Contactar, estar en estos temas es parte del ADN institucional.
Es nuestra vocación también estar al servicio de las comunidades que atendemos. Mediante la aplicación, por supuesto, del TNFD, no solo hemos avanzado en el tema de gestionar o identificar el riesgo, sino, como tú dices, también entender que hay unas oportunidades detrás de todo este ejercicio, identificar cuáles son las áreas de conservación dentro de la cobertura que tenemos a nivel nacional, esa importancia de la flora y fauna presentes en las áreas y en los alrededores de nuestros clientes, todos los servicios ecosistémicos que proporcionan, y entender también que a partir de esta identificación al detalle de la información nos permite que el papel del banco de alguna u otra manera sea un facilitador de datos oportunos para, primero, concientizar a nuestros clientes de, por supuesto, esta importancia de la conservación y preservación de nuestra biodiversidad en su entorno natural, y también que implique promover buenas prácticas en nuestras actividades, en nuestras capacitaciones que hacemos con los clientes para promover de alguna u otra manera que las actividades financiadas, por supuesto, estén libres de algún impacto negativo con la naturaleza. Como les mencionaba, nuestra cartera sí se concentra en zonas rurales dispersas, y es ahí donde está ese desafío que reside en encontrar estas formas efectivas de fomentar la inclusión financiera en las comunidades. Entonces, hablar de soluciones basadas en la naturaleza, pero también hablar al mismo tiempo de medidas de adaptación que traen un doble propósito. No solo es adaptarse al clima, sino también la protección de la biodiversidad, y por supuesto también entender que hay un sinnúmero de oportunidades financieras que como entidades o instituciones bancarias podemos acceder en el mercado. Podríamos tener otra sesión para hablar de bonos sociales, sostenibles, verdes, de carbono, en fin, un sinnúmero de oportunidades que se despliega de una gama de posibilidades, pero que considero que el principal o el punto de partida es este, ¿no? Es entender ese entorno natural, y cómo, por supuesto, desde la responsabilidad que nosotros como banco tenemos, prioritariamente es ayudar a nuestros clientes a concientizar esa protección y esa guarda o resguardo también de esa riqueza natural que les rodea. Gracias, Ángela. Y eso está muy conectado precisamente con un proceso que se está dando en este momento en el país, que es la actualización de la taxonomía verde de Colombia. Precisamente en este momento, pues se está construyendo esta taxonomía 2.0 que integra temas de naturaleza y que integra temas de adaptación. Entonces, muy importante, pues ya ese camino que ustedes han venido trazando. Y pues sin duda las soluciones basadas en naturaleza es un marco de oportunidades, como tú lo decías, multipropósito, también esas nuevas líneas de financiamiento que se puedan dar para nuevos negocios, y por supuesto también pues garantizar ese capital natural para las economías, ¿no? De base en los territorios, que se convierte como en un tema vital. Eh, Tenemos aquí también a Grupo Éxito, y por supuesto cuando uno piensa en Grupo Éxito, pues piensa en todos esos proveedores y en toda esa cadena de valor que se relaciona, por supuesto, con ustedes. Y desde ese marco, Andrea, yo quisiera preguntarte, bueno, ustedes cómo han visto las oportunidades, o sea, cómo han venido conectando sabiendo que hay un esfuerzo gigante de trazabilidad detrás, de poder entender esos proveedores, en dónde están en el territorio, cuál es su relación, impacto, dependencia, oportunidad. ¿Cómo se están aproximando ustedes a las oportunidades desde las grandes superficies? Muchísimas gracias, Dora. Y buenos días para todos. Yo quisiera empezar contándoles que, en efecto, la lucha contra, pues, o la gestión del cambio climático y la protección de la biodiversidad hacen parte de los 5 primeros asuntos materiales que quedaron, pues, como priorizados por todos nuestros grupos de interés, y que esto hace mucho sentido cuando precisamente pensamos en que un retail de alimentos, pues, naturalmente su activo principal debe ser la biodiversidad y los recursos naturales, porque de allí vienen todos los productos y los agrocommodities que nosotros comercializamos. Y en ese sentido, nuestra historia también ha sido un poquito diferente como a la mencionada por los compañeros, y no sé, de pronto la conozcan un poco a profundidad, pero nosotros tuvimos pues como la materialización de un riesgo que afectó directamente al recurso reputación en su momento, que fue todo el tema como de deforestación relacionada a la cadena de abastecimiento de carne de res. Entonces, en su momento sí nace todo este cuento de trabajar en un modelo de gestión de cadenas de abastecimiento sostenibles, y que al final se materializa ahorita pues como en ser early adopters. Todo esto empieza
como para responder y poder nosotros estructurarnos frente a un proceso de debida diligencia en nuestra cadena de abastecimiento, pero que ya hoy con la robustez que tiene el modelo precisamente después de más de 5 o 6 años de trabajo, nos permite estar en esta posición en donde ya sí tenemos como más claro cuáles son esas oportunidades que ya han derivado de todo este trabajo y de trabajar por todos estos riesgos. Entonces, particularmente, por ejemplo, para la cadena de carne de res o con nuestra proveeduría directa de ganado en pie, nosotros hemos ya transformado como esa conversación y ya no la trabajamos desde el riesgo y desde unos criterios de cumplimiento, sino más bien desde un modelo de desarrollo de proveedores que nos ha permitido, por ejemplo, trabajar en proyectos de cooperación internacional ahorita con el gobierno de Reino Unido, con WWF, que tenemos un proyecto de naturaleza positiva que lo que busca es maximizar esos potenciales de conservación que hay en las fincas de nuestros proveedores directos y digamos que empiezan a pasar cosas como hace, no sé, aproximadamente 3 semanas, BBVA empieza a sacar créditos para los ganaderos, pues con unas mejores tasas, por supuesto, para los ganaderos que estén avalados en el estándar de sostenible de ganso, que es el estándar que nace pues desde el 2015-2016 con Grupo Éxito cuando empezamos toda esta aproximación a nuestro modelo de ganadería sostenible. Entonces creo que al final uno sí empieza a ver cuáles son esos beneficios, esas oportunidades que logran como transformar esa lógica donde ya no solo es el riesgo, sino que en realidad encuentro un montón de oportunidades que pues, obviamente si mis proveedores están bien, yo también voy a estar muy bien. Entonces es un poco la reflexión desde este lado. Qué bien, Andrea, y es un tema pues clave, vemos como ya la Unión Europea está priorizando varias cadenas, café, cacao, palma, derivados en torno a estos temas de cero deforestación y debida diligencia, y pues también como hay varias iniciativas legislativas también en el país que están, digamos, ya pidiendo a muchas compañías y también a estos negocios del retail pues tener ese ejercicio y pues interesante ese tema de desarrollo de proveedores porque creo que al final va a ser un tema que va a aplicarle a todas las empresas que están aquí lanzándose a este tema de TNFD. Y pasando a un mundo más, digamos, de oil and gas, que es por supuesto otro sector pues también clave en esta dinamización del TNFD, pues en el mismo sentido, Xiomara, yo quisiera preguntarte, ustedes pues fueron una empresa, son una empresa pionera en temas de TNFD. Quisiera preguntarte, ustedes cómo desde Oil and Gas están viendo las oportunidades y quisiera también aprovechar y preguntarte cómo abordaron el tema de dependencias, porque tal vez ese es otro tema que a veces eh, nos complica un poco su aplicación en términos de las herramientas y también de ir un poco más allá del concepto de biodiversidad y entender temas de servicio ecosistémico. Muchas gracias, Dora. Pues Ecopetrol participó a través de Santiago Martínez desde la construcción del marco. Y digamos que en ese momento fue interesante, dentro de la misma construcción del marco, pues mostrar cómo iba a ser esto en su aplicación para un país megadiverso como Colombia y para actividades extractivas de diferentes niveles. Allí, cuando hicimos el primer piloto, fue importante ver cómo todo el tema asociado a impactos, dado que somos una actividad regulada que tiene licencia ambiental, y que nuestro licenciamiento ambiental, digamos, es tan fuerte normativa, a nivel de normativa, pues éramos muy buenos en tener todos los impactos negativos y en identificar también muchos riesgos, pero no así cuando hablábamos de oportunidades e igual de dependencias. Teníamos muy claras las dependencias de las comunidades hacia los ecosistemas y los servicios ecosistémicos, pero no los de la empresa misma hacia la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Entonces fue interesante hacer todo un ejercicio con las herramientas que tiene TNFD y ver cómo también cuando hicimos ahorita una actualización de nuestro análisis de materialidad, de doble materialidad, nuevamente la biodiversidad y los servicios ecosistémicos salen como un elemento prioritario que hace parte de toda la actualización que se está haciendo a nivel de empresa de las diferentes hojas de ruta. Y el tema ya empieza a permear la hoja de ruta de agua, de cambio climático, de biodiversidad y una hoja de ruta de materiales y residuos. Aquí encontramos también todas las conexiones que había entre agua y biodiversidad, entre agua y cambio climático, que son obvias, pero a veces a nivel de empresa las manejamos de manera independiente. Entonces, cada vez más se encuentran cómo las soluciones basadas en naturaleza proveen
beneficios y tienen oportunidades para agua, cambio climático y biodiversidad. Y un solo ejemplo es el de las ecorreservas. Las ecorreservas que tiene la empresa, que son predios de propiedad nuestra que estamos destinando parcial o totalmente a la conservación, tienen un componente que permite capturar carbono, tienen un componente que permite prestar un servicio ecosistémico de regulación y filtración de agua, y tienen toda una oportunidad de nuevo relacionamiento con comunidades. Entonces, allí se empieza a ver cómo estas soluciones basadas en naturaleza, donde son las áreas empresariales a la conservación, son una oportunidad importante que veníamos trabajando, pero que vemos y relevamos, digamos, su valor y la generación que puede tener de valor al tema de sostenibilidad como empresa. Es solo para dar un ejemplo. Ser pionero o lanzarse a hacer, digamos, estas adopciones tempranas, lo que hace es prepararnos para cuando sea obligatorio. Entonces, hoy que el tema se está volviendo casi obligatorio a través del ISSB y que ya están preparando las NIF, la 3 y la 4, donde van a entrar más temas de naturaleza, pues lo que hace es que cuando sea obligatorio ya estamos un poco, no digamos al 100%, porque nadie va a estar listo al 100%, pero sí ya estamos un poquito más preparados y conscientes de lo que va a implicar, pues, adoptar estos marcos. Sí, Xiomara, y esa oportunidad que ustedes han encontrado con las ecoreservas, eh, pues se conecta además con una meta del marco global de biodiversidad, que me parece interesante, ¿no? Uno entra aquí con la meta 15, que es la que invita a las empresas a medir sus impactos, riesgos, dependencias, oportunidades, pero a través, por ejemplo, de las ecoreservas, pues vemos como en este caso Ecopetrol y Zenit y bueno, más filiales que se están sumando a esta visión de otras medidas y estrategias de conservación, empiezan a sumar a la meta 3 del marco global, que es una meta enfocada precisamente a cómo los diferentes agentes, actores pueden contribuir a la conservación de la biodiversidad. Recuerden que esa meta pues habla de conservar el 30% del territorio continental y marino costero, y pues ahí cabe todo, ¿no? Las áreas protegidas nacionales, regionales y también estas otras medidas y estrategias de conservación que además tienen una característica y es pues integrar temas de uso sostenible, que yo creo que esa apuesta también es muy interesante, ¿no? Cómo conservar, pero además generarle oportunidades a las comunidades. Y quisiera entonces pues invitar también a los early adopters, nos hacen una pregunta en el chat, si pueden también, si alguno se anima, y nos pregunta Juan Camilo Torres, buenos días, ¿cuánto tiempo tomó por parte del equipo de TNFD la confirmación para que sus compañías pues fueran early adopters? Y pues él lo menciona porque en su organización pues ya han enviado varias solicitudes y no ha sido como tan rápida la respuesta. No sé quién se anime a contarnos su experiencia en tiempos y respuesta TNFD. Quieren yo. No, es que Adelante, yo Lizeth. creo que nunca te van a contestar. Tienes que entrar a la página de TNFD y salen los listados o sea, cuando tú enviaste, o sea, nosotros nunca nos contestaron, nosotros diligenciamos unos formularios, ¿cierto? Enviamos, nos sometimos y ya después en la página web, en TNFD, tú empiezas a filtrar por país y ahí encuentras a tu organización. Ahí sabes si, no, nunca te van a responder, ahí sabes si estás en el listado o no. Pues fue la Y experiencia de allí Cemex. hubo, sí, y también hubo como un primer llamado, que fue donde nos presentamos varios de los que estamos aquí, y eso fue creo que el año pasado, como a mediados finales, y después hubo un segundo llamado, que es el que están haciendo hoy en día, pues para ser adoptante temprano de la metodología. En nuestro caso, la demora fue más interna, porque tuvimos que escalar los diferentes estados de la organización, incluso esto llegó hasta la presidencia, para que se autorizara que entráramos como adoptantes temprano. Entonces, cada organización va a tener como sus diferentes estadios, pero sí es muy importante asegurar esa gobernanza dentro de cada institución, pues para lanzarse este proceso, porque esto sí implica todos los niveles de la organización, va a implicar una gestión de gastos, una gestión de información, tienen que involucrarse las áreas financieras, las áreas de presupuesto, las áreas que tienen que ver con riesgos, las áreas de la operación misma. Entonces, sí, no es solamente lanzarse, sino asegurar que toda la organización pues esté lista para hacer lo que haya que hacer. Gracias, Xiomara y Lizeth. Creo que ahí queda la respuesta súper clara. Y voy a aprovechar como otra preguntita para luego darle la palabra a Adriana y seguir en el conversatorio, pero me parece importante que el público pueda hacer estas preguntas porque es parte del objetivo. Carolina Gutiérrez también nos pregunta cuál fue el paso inicial, o sea, cuál fue esa primera decisión
que les permitió pues arrancar en todo esto. No sé quién de pronto se anime también a compartir su experiencia. ¿Cuál fue lo primero que hicieron? ¿Cuál fue ese primer paso? Dora, si me permiten, me gustaría, Adelante, perdón, adelante, ahí tenía Ángela. un eco, listo. Bueno, nosotros realmente sí, como les venía comentando, ya desde el 2019 habíamos empezado como a participar de la construcción de los borradores y de las publicaciones que tiene TNFD hoy en la página. Aportamos pues como a comentarios, porque además que el TNFD sí ha sido como de publicarlo a la comunidad internacional e invitar a las diferentes empresas de diferentes sectores y decir, vengan y ayúdenos a construir, y eso, pues la verdad ha sido muy bueno porque puedo decir que sí ha sido participativo. Nosotros desde acá en 2019 empezamos a enviar comentarios. Ya para 2021 prácticamente ya se estaba como consolidando ya por grupos de sectores, y sin duda alguna le vimos mucho valor, no solo por lo que les decía, como porque hace parte de nuestra misión y visión institucional, sino también porque es una comunidad de práctica, como lo dice, el contacto internacional y el aprendizaje es bastante enriquecedor. Entender y conocer experiencias, les cuento algo, por ejemplo, de un banco en África, de cómo está manejando el tema de naturaleza, entendiendo como su contexto, su base de clientes. Eso ha sido bastante enriquecedor. Conocer experiencias de otros países y de otros puntos ha sido bastante interesante. Creo que eso es enriquecedor para todos, y prioritariamente también porque nosotros hemos estado en zonas rurales en donde en el día a día vemos que este tema es una necesidad para nuestros clientes, y por supuesto entender y convertir todas estas preocupaciones en una solución a las necesidades de nuestros clientes. Creo que eso ha sido también como nuestra principal determinante para entenderlo. Algo adicional que quería comentarles, en nuestro caso, sí fue como enviar la solicitud, al mes nos respondieron para enviar el logo del banco, y sí hay que estar muy pendiente de la página web para que los datos queden correctamente. Pero en este momento tiene en la página hay como ya un canal de comunicación directa. Ustedes pueden enviar ahí sus preguntas, pero les digo que sí se demora en promedio un mes en que tengan respuesta. Eso, gracias, Dora. Gracias, Ángela. Sí, Lisette también acá nos comparte el link, digamos, de donde se publican los listados. Y pues Valeria nos pregunta que si podemos postularlos en este momento como early adopters, y la respuesta no. Realmente esto pues se dio hasta enero de este año. Ahora, las postulaciones es como adoptantes del marco solamente, no como early adopters, pero por supuesto está abierta pues esa puerta de que aparezcan también como organizaciones o empresas que adoptan el marco. Si les parece, hay varias preguntas que van a estar relacionadas con lo que Adriana precisamente a continuación va también a formular. Si quieres, Adriana, continuamos un poco con las herramientas y los cambios internos de las organizaciones, que yo creo que eso va conectado a muchos de los desafíos que tienen las empresas en este proceso. Sí, y retomando las palabras que decía Xiomara hace un momento, es que este tema empieza a entenderlo la dependencia o departamento de sostenibilidad de cada empresa, pero sabemos que existe un proceso para escalarlo pues a la gobernanza e incluso también para extenderlo a los diferentes departamentos de la empresa, como lo es, por ejemplo, el departamento de riesgos o el departamento de finanzas. Entonces, en este sentido, quisiéramos saber cuáles han sido los cambios a nivel interno de la empresa o del banco para que estos temas de impactos, riesgos, dependencias y oportunidades tengan relevancia y se puedan generar acciones en pro de la biodiversidad. Si la organización tuvo que empezar un proceso de reestructuración de su estrategia o de la gobernanza, o si tiene pensado hacerlo en un futuro próximo. Entonces, en este sentido, le doy primero la palabra a Pedro Malagón de Banco Agrario. Sí, pues con respecto a este tema, como les veníamos diciendo anteriormente, nosotros tenemos como este compromiso interno desde 2015, lo que nos ha llevado como a empezar a tomar medidas desde ese mismo momento, eh, para involucrar los ajustes pertinentes a los que haya lugar dentro de nuestras políticas y procedimientos internos. ¿Y esto a qué nos conlleva en los últimos tiempos? También hacer una gestión de cambio de nuestras áreas, ¿sí? Eh, Hacer un proceso de cambio, como decía anteriormente, gestión en gastos, gestión en presupuestos, porque en sí nos toca crear áreas que se especialicen en este tema como tal. Entonces, es un proceso largo
Es un proceso dispendioso, es un proceso que nos lleva no solo a tratar de establecer un área que nos puede ayudar única y exclusivamente con el tema, sino una visión de capacitaciones, una visión donde, por ejemplo, nuestro banco que está presente casi en todo el país, tenemos que capacitar a toda la gente. Tenemos que capacitar incluso a la alta gerencia sobre todo esto, este mundo nuevo que se nos viene para nosotros. Entonces, ya tenemos una base, como les decía, desde años anteriores para poder empezar a hacer todos estos cambios y todos estos procesos. Les repito, sabemos que es supremamente complicado, es supremamente largo el tema, pero digamos que ya llevamos un buen pedazo de ese camino recorrido para poder hacerlo. Ahorita en qué estamos, estamos en todo lo referente a crear las áreas, al proceso de crear las áreas para este tema. Perfecto, Pedro, muchas gracias. Aquí resaltamos la necesidad de esos procesos de capacitación interna, es decir, veíamos que, por ejemplo, para un sector de retail, pues digamos, también es un desarrollo de proveedores, pero para ustedes, en este caso el banco, es también hacia adentro, es decir, cómo capacitamos a nuestras áreas y nuestra gerencia para poder adoptar estos temas y que realmente esta reestructuración pueda darse en todos los niveles, ¿no? Entonces ahora también le Ujú. doy la palabra a Xiomara de Ecopetrol. Gracias, Adriana. Pues nosotros empezamos con un proceso de una consultoría donde precisamente estas especificaciones técnicas de la consultoría se rotaron por toda la compañía, lo miraron todas las diferentes áreas y esa consultoría también nos permitió generar unas capacitaciones internas para esta nueva terminología, que significa qué tan diferente es de TCFD, pues nosotros de una otra forma veníamos reportando TCFD, entonces cuando tú ya estás en ese marco de gestión de TCFD, comparte varios de los elementos de TNFD, el tema de gobernanza, el tema de reportes, entonces no estás como partiendo de cero, primer punto. Segundo punto, pues al ser un sector licenciado, pues teníamos toda la información de los estudios de impacto ambiental, todos los informes de monitoreo que hacemos para entregarle a la autoridad ambiental, los ICAS, entonces, cuando corrimos el piloto, escogimos un activo donde eso estuviera sistematizado y pudiéramos correr rápidamente, pues, una de las metodologías que sugiere TNFD, que es LEAP. Cuando corremos LEAP con las herramientas globales, pues nos damos cuenta que la información que tenemos de nuestros estudios de impacto ambiental y de nuestros monitoreos tiene mejor calidad y mejor granularidad que las herramientas globales. Sin embargo, si tú eres una actividad que no tiene licencia o no tienes datos primarios, pues esas herramientas globales sí te van a servir. Entonces, allí, después de haber hecho todo ese ejercicio y tener los resultados, pues eso nos dio un benchmark y nos permitió compararnos con otras empresas del sector, con otras empresas que estaban haciendo actividad y poder ver y reconocer pues muchas oportunidades que teníamos y dónde estaban esas brechas. Eso al final del año pasado nosotros volvimos a correr nuestro mapa de riesgos empresariales y se actualizó el mapa de riesgo. Hoy en día el riesgo empresarial número uno de Ecopetrol es la inadecuada gestión ante desafíos del agua, la biodiversidad y el cambio climático. Y esto pues también es un gran resultado, ver cómo estos elementos se reconocen en sus dependencias y en la misma gestión que la empresa tiene que hacer. Actualmente estamos, a raíz de la actualización que se hizo a finales también del año pasado de la doble materialidad, pues biodiversidad sale como un elemento prioritario dentro de 14 que tiene la empresa, al igual que cambio climático y que agua, y eso nos permite actualizar en este momento las hojas de ruta como la estrategia y actualizar también las metas que tenemos en materias de biodiversidad, incluyendo allí pues las dependencias y pues las oportunidades que hemos encontrado. Entonces pues es un camino que ha sido largo, que llevamos casi ya 3 años en este proceso y que seguramente cuando seamos early adopters tampoco vamos a reportar todo, no es posible reportar toda la cadena de valor, incluyendo toda la cadena de suministro. Nosotros estamos priorizando operación directa, Ecopetrol S.A., y vamos a trabajar en la cadena de abastecimiento y hemos priorizado solamente madera como ese sector de abastecimiento y madera asociada a deforestación neta cero. Entonces, eso también es muy importante saber que ustedes pueden acotar
hacerlo por una parte de la compañía, por un segmento, por una línea de negocio, no es necesario que se lancen con todo, pero es una manera de poco a poco ir viendo esto qué significa y después qué esfuerzos tienes que hacer para en el mediano plazo o incluso en el largo plazo poder tener un reporte completo. Entonces también eso es como un parte de tranquilidad que no tienes que arrancar con todo, sino puedes ir escogiendo tu scope, que es cuál es tu alcance y que no tiene que ser necesariamente todo el grupo empresarial, todas las compañías, desde el aguas arriba hasta aguas abajo, no, tú puedes iniciar con una parte. Muchas gracias, Xiomara. Y aquí lo que vemos es que el hilo conductor para poder crear o que se den estos cambios a nivel interno de la empresa es esa principal definición de riesgos, ¿no? Esa evaluación de riesgos que se debe hacer para que esto se pueda entender desde la dependencia de sostenibilidad y que pueda seguir escalando a las otras áreas de las mismas empresas para generar, como tú dices, cambios en la estrategia y en la gobernanza. Lo que me lleva también a la siguiente pregunta de este panel, y es que muchas de las empresas nos han preguntado sobre herramientas y sobre cómo empezar a hacer las cosas en este marco de TNFD. Entonces, esta pregunta va dirigida a Grupo Éxito, Cementos Argos y Banco Contactar, y es, ¿qué herramientas o instrumentos de medición han desarrollado por iniciativa propia para la identificación de los riesgos, los impactos y las dependencias? Es decir, si han desarrollado, por ejemplo, sistemas de georreferenciación o si ya cuentan con matrices o esquemas de riesgos. Por favor, pues cuéntenos un poco de esto. Quisiera empezar con Grupo Éxito. Muchas gracias, Adri. Si les cuento, nosotros desde hace varios años, por lo menos 5 años, ya veníamos como con una conversación interna en torno a, bueno, nosotros somos en el retail espectaculares mapeando a nuestros clientes y nosotros sabemos cada cuánto nos compran, qué llevan con qué otro producto, ¿cierto? Pero nosotros no teníamos ni idea de nuestra proveeduría. Entonces la conversación empieza en la compañía y era como tipo, imaginémonos como que yo pudiera darle clic a la fresa y que me alumbrara en el mapa de Colombia dónde están ubicados mis proveedores de fresa, ¿cierto? Y en un principio ese sueño era también como para poder un poco cuantificar el tema de externalidades y cuál es el valor agregado y el impacto que nosotros tenemos en el país, no solo por la presencia de los departamentos donde tenemos almacenes, sino por también el desarrollo del agro, por ejemplo, con nuestros proveedores pues, de los agrocommodities. Pero entonces la conversación se empieza a transformar y nosotros hace más o menos 3 años o 4 empezamos con una startup que se llama Cloper en todo un tema de georreferenciación de nuestra cadena directa de proveedores, que son aproximadamente 4.000, 6.000. Entonces, obviamente, esto sucede por hitos. Nosotros en este momento todavía no estamos al 100% y es un proceso que seguramente tomará unos años más, porque no solamente son 4.000 o 6.000 proveedores, sino que cada proveedor puede tener una, dos o hasta 10 o más fincas productivas y hasta ese nivel estamos llegando. Entonces, con esta startup empezamos este camino de referenciar a nuestros proveedores y aquí algo muy importante es que si bien el ejercicio fue liderado como desde el área de sostenibilidad, siempre estuvimos muy involucrados con el área comercial para que finalmente este software o esta nueva herramienta de la compañía trajera información que le sirviera a ambas áreas. Entonces, ahí ha sido como un trabajo muy de la mano y en conjunto, en donde se desarrollaron como pues, la visual de la plataforma, lo que se le iba a preguntar a los proveedores, porque también yo sé que a todos nos pasa que en estas compañías grandes, pues finalmente codificar proveedores un mundo entero y se les debe solicitar demasiados documentos que empiezan también a entorpecer los procesos y demás, entonces siempre como pensando mucho en la facilidad y en que lo que se pregunta es por qué de verdad se va a usar, ¿cierto? Pero hoy en día necesitamos muchísimos datos de nuestra proveeduría, no solamente para temas de naturaleza, sino de cambio climático y otros. Entonces, así la diseñamos y ha sido un trabajo también que requiere mucha dedicación de parte de nosotros y de nuestro equipo, que precisamente dentro de la compañía inclusive se creó un cargo dentro de la comercial, que es el cargo como de gestión de datos de la cadena de abastecimiento, porque se debe hacer como un acompañamiento muy juicioso para poder levantar a nivel de polígono, que es como nosotros estamos en este momento referenciando a nuestros proveedores, que es algo muy importante porque
si yo tengo unas coordenadas, de todas maneras tengo un nivel de incertidumbre muy alto. En cambio, cuando yo tengo un polígono, entonces ya yo puedo inclusive empezar a cruzar unas capas de mapas de interés que en nuestro caso, por ejemplo, han sido de riesgos hídricos, han sido de cercanías a páramos, han sido de cercanías a áreas naturales, etcétera, o por ejemplo de frontera agrícola, que nos han permitido empezar a levantar esa información eh, para empezar a pues, identificar esas brechas, ¿cierto? Entonces yo ya empiezo a agrupar como los resultados que voy teniendo. Entonces, bueno, los proveedores que están con un riesgo por cercanía a páramos, ¿qué voy a hacer? Porque tampoco pues, la conversación desde la compañía siempre ha sido, no es como que de un día para el otro, entonces ya tú eras mi proveedor y ya no lo eres más, sino como te cojo de la mano y te ayudo a que generes las capacidades que necesitas para mejorar tu producción o lo que sea que tengas que mejorar y puedas como seguir trabajando. Para nosotros finalmente eso es como también la sostenibilidad, que nadie se quede atrás. Entonces sí, hemos trabajado, como les cuento, en esa plataforma de georreferenciación y ya muy cuando entramos en el tema de correr el DNFD como tal, pues la metodología LEAD que mencionaban ahorita, ahí sí debo aceptar que no fueron capacidades internas, sino que recibimos ayuda externa de expertos de WWF que nos ayudaron en la construcción de una matriz como de doble materialidad, en donde pudimos también incorporarla para que hablara con el lenguaje de riesgos de la compañía, para que tuviera pues como la misma calificación, las mismas escalas financieras y demás, y se pudo hacer un ejercicio al final de riesgos y oportunidades, ¿cierto? Como una valoración no solo cualitativa, sino también cuantitativa, y para eso sí se usó pues como una matriz de doble materialidad que nos ayudó pues un externo a construir en el marco de una consultoría. Entonces, eso ha sido un poco desde este lado. Gracias, Andrea. Entonces también entendemos que mucho de lo que hacen las empresas es poder apalancarse no solo en otras organizaciones, sino también en otros recursos, como por ejemplo de cooperación, para poder llevar a cabo este tipo de proyectos. Ahora quisiera darle la palabra a Lisette de Cementos Argos. Listo, Adriana. Bueno, yo también creo que como empezamos, como ya lo ha mencionado Xiomara, lo ha mencionado pues Andrea, uno siempre pues debe empezar identificando qué tiene, ¿cierto? A partir de lo que ya tiene y pues en nuestro caso, en cuanto digamos a esa estructura, nos apalancamos o tomamos lo que teníamos en gestión de riesgos, nosotros desde antes ya reportábamos riesgos y cuantificábamos riesgos físicos y de transición de cambio climático, riesgos relacionados con gestión de recurso hídrico. Entonces, digamos que incorporar el tema de naturaleza al análisis o a la estructura que ya estaba montada, pues no fue difícil, ¿cierto? Fue como un tema más. También nosotros teníamos ya pues como un reporte que se llama VAS, es valor agregado a la sociedad. Ese es básicamente para cuantificar las externalidades positivas y negativas del negocio. Y ese también fue un insumo importante y un insumo de base que tomamos. Entonces, la invitación es siempre revisen primero qué tienen, qué pueden capitalizar de lo que ya tienen y construyan y mejoren a partir de ahí. ¿Cierto? Porque si uno quiere hacer esto de cero, pues no, la rueda ya está inventada y siempre hay que tomar, digamos, posición desde lo que ya se tiene. Eso, digamos, en cuanto al esqueleto, ¿cierto? Ya en tema, de, digamos, de herramientas, nosotros el año pasado corrimos la metodología LEAP haciendo un screening con una herramienta gratuita que se llama Biodiversity Risk Filter. Yo creo que todos también la pueden consultar, BRF, pues la pueden buscar así en internet. Y ahí ustedes lo que tienen que hacer, y que fue lo que nosotros hicimos, fue, digamos, colocar las coordenadas, ahí únicamente admite un punto X y Y, y pues, digamos, pueden, digamos, correr qué resultado les sale y de acuerdo a la materialidad, pues lo que es material para su negocio, pues ustedes pueden ver también cuál es la calificación que les va saliendo en torno a dependencias y a impactos, porque pues esa es la idea de la doble materialidad. Y hay una tercera variable que hay que correr y es qué es importante para el negocio. O sea, casi que dependencia de la naturaleza, impacto de la naturaleza y el tercer criterio, el tercer filtro que yo tengo que correr para priorizar mis instalaciones es importancia para el negocio. Eso es algo que, digamos, también le ayuda a uno como a filtrar mucho. Entonces, el año pasado lo hicimos con algo gratuito. Este año ya compramos un aplicativo con una reaseguradora que se llama Swiss Re. La plataforma de ellos se llama RDS, tiene módulos de cambio climático, de naturaleza, de agua. Nosotros compramos el módulo pues de naturaleza
Este año lo vamos a hacer ya utilizando polígonos, ¿cierto? No ya la coordenada X y Y, sino el polígono como tal, que pues como decía Andrea, pues le permite a uno como colocar más capas de información. Entonces, pues hasta ahí no hemos desarrollado nada nuevo, ¿cierto? Cuando llegamos al punto de reporte, como ya de gestión, ahí fue en las métricas, fue donde dijimos, acá está nuestro vacío. Esto es lo que sí tenemos que robustecer y ahí pedimos ayuda pues de un equipo consultor acá de Colombia que nos ayudó, digamos, a organizar una metodología, primero para establecer un indicador que nos permitiera realmente medir esa ganancia o pérdida de biodiversidad, pues, o de naturaleza en las regiones donde operamos. Porque uno diría, no, esto es con aritmética, ¿cierto? Entonces, yo intervine 5 hectáreas, reforesteo con PC 5 hectáreas, entonces 5 más 5 menos 5 me da 0, ya soy impacto neto. No, digamos que uno tiene que tener más criterios de la calidad con la que hace esa rehabilitación del área o esa compensación del área para poder sumar y restar. Entonces no es tan aritmético, yo creo que el análisis tiene que ser mucho más profundo y ese era, digamos, uno de los vacíos que desde Cementos Argos teníamos. Ya tenemos entonces esa metodología escrita, digamos, ya empezamos, digamos, a correrla, ¿cierto? Como dice Xiomara, todo no es para mañana, es un proceso. Nosotros tenemos demasiadas canteras, demasiadas minas, demasiadas operaciones, plantas de concreto, pues en Colombia, en 16 países más, bueno, 15 países más. Entonces, correrlo, pues para todos nos va a tomar un tiempo, ¿sí? Y solamente hasta que nosotros logremos correr esa línea de base pareja, porque hay países donde estos estudios de impacto ambiental son tan estrictos como en Colombia y hay países como Haití donde también tenemos presencia donde allá no se necesita eso. Entonces, digamos que lo que dijimos fue, venga, homologuemos una única herramienta que nos permita ver cuál es nuestro punto de partida y así después poder colocar como esas ya metas con números, ¿cierto? Porque pues sería irresponsable salir a decir, no, es que yo a 2030 voy a hacer no sé, pues algún indicador, ¿cierto? Sin saber de dónde parto. Entonces, todo es un proceso. Eh, esa es parte del proceso. Parte del proceso es empezar a identificar dónde tomar, digamos, en lo que ya soy fuerte, capitalizarlo, verificar qué herramienta me puede ayudar y tercero, empezar a llenar los vacíos que yo tengo para poder terminar, digamos, el ciclo del reporte del TNFD. Entonces, pues eso es lo que nuestro camino. Seguimos trabajando entonces en implementar ese índice de, pues como de calidad de naturaleza donde, en los lugares donde estamos y otros indicadores más que van a ser parte de la batería de indicadores, porque sí nos dimos cuenta que pues nosotros teníamos ya indicadores, métricas, pero no eran suficientes para la ambición que tiene esta agenda global en torno a naturaleza. Muchas gracias, Lisette. Y acá, digamos, resaltamos muchísimo ese punto de indicadores y métricas que incluso, como mencionaba ahorita hace unos momentos, es un tema también crucial para dar cumplimiento al marco global de biodiversidad. Entonces vemos como todo parte de lo global y después va decantando como hacia lo local. Entonces, a nivel global tenemos unos indicadores y unas métricas, a nivel de estos marcos de reporte tenemos también unas y a nivel de la empresa también tenemos otras. Y la idea en algún futuro sería poder llegar a homologar esto y que sea también, digamos, aceptado y, digamos, utilizado por la mayoría de las empresas de una forma, tal vez, si se quiere, homogénea. Ahora quiero dar la palabra a Banco Contactar. Por favor, Ángela Revelo. Sí, gracias, Adriana. Bueno, pues les cuento que desde Contactar en 2016 iniciamos un camino para hoy tener un sistema de riesgo climático. Este se alineó al TCFD y eso nos permitió tener mejores herramientas en este momento que estamos implementando TNFD. Ya había, digamos, como un camino preparado. Por ejemplo, quiero contarles que hemos integrado nuestros sistemas de información geográficos, que como les decía, ya existían y lo que hicimos fue calibrarlos para utilizarlo para geolocalizar a nuestros clientes que están expuestos por algún tema de riesgo de naturaleza e identificar áreas de conservación que podrían estar en riesgo. También hemos establecido sistemas de monitoreo y alertas tempranas en línea para detectar la deforestación y cambios en la cobertura vegetal, permitiéndonos gestionar de manera eficaz las áreas boscosas y protegidas donde operamos. Esta información también nos ha permitido elaborar matrices detalladas para cada área protegida, identificando su inventario de flora y fauna, comunidades especiales también presentes en la zona,
Esta información nos ha permitido evaluar el nivel de riesgo e impacto negativo y priorizamos también la implementación de actividades basadas en la naturaleza para mitigar los riesgos. Finalmente, también contarles que tenemos un canal de reportería abierta para nuestros clientes permanentemente por todos nuestros canales. Y toda esta información también se ha llevado a nuestra matriz de riesgos estratégicos y, por supuesto, aplicado a nuestros otros indicadores de sostenibilidad, como lo es el indicador de medición de pobreza PPI, un enfoque multidimensional, no solo desde el punto de vista de ingresos, sino también agregado el tema de vulnerabilidad climática y al que este año, a finales de este año, esperamos ya compartirles también nuestro módulo de biodiversidad de medición de impacto de pobreza multidimensional. Ese sería pues mi aporte en este punto. Gracias, Adrián. Gracias. Y todos estos elementos que nos han traído, pues conectan mucho con con una de las preguntas que nos hacía el público y tiene que ver con esas herramientas para la gestión y análisis de los riesgos, y en este caso de los riesgos de naturaleza. Ya pues nos decía pues Lisette varias de las herramientas. Por supuesto, en los temas de naturaleza, el geolocalizar pues es fundamental, ¿no? La georreferenciación aquí es fundamental, a diferencia de los temas de cambio climático, en donde pues se pueden hacer análisis como más globales. eh, Aquí los temas de naturaleza sí nos obligan necesariamente a entender las operaciones desde los territorios y entender esa relación, eh, por supuesto, más directa que tenemos con la biodiversidad. No sé si y algunos de los ponentes que hoy nos acompañan quisieran ampliar rápidamente otras herramientas de análisis de riesgo, eh, sobre todo de riesgo de naturaleza. Ya nos decía, pues, Lisette, pues este Biodiversity Risk Filter. Sí. Hay varias gratuitas, creo que esa Está, especialmente es gratuita, creo que la ha promovido también WWF. No sé si de pronto nos quieran destacar otras. Xiomi, adelante. sí, está una herramienta que se llama IPAT, que recoge la metodología STAR de UICN y es cómo evalúan ellos el riesgo de extinción de especies. Entonces, esta herramienta también es gratuita. Si se entra, pues, sin embargo, el tamaño de píxel es muy grande, casi que 5 kilómetros por 5 kilómetros. Sin embargo, sí es importante la metodología como tal, correrla para los activos. Esa es una de las principales preocupaciones que se tiene de si las empresas están o no contribuyendo al riesgo de extinción de especies. Entonces, ya con información más granular, es posible hacer esos análisis. Ya el país cuenta en este momento con 194 biomodelos regionales de distribución de especies que nosotros apoyamos al Instituto Humboldt en levantar esa información cuando tuvimos casi 600 cámaras trampa en 2 regiones del país. Si entran a la página de Humboldt, pueden encontrar por biomodelos y allí esas más de 700.000 imágenes se procesaron con inteligencia artificial para tener esos mapas de distribución que hoy pueden ser una fuente de información importante. Entonces está IBAT, está la metodología STAR y también hay una herramienta que se llama ENCORE, que también es gratuita, donde allí es como un directorio telefónico por tipo de sector, por tipo de empresa, qué impactos, qué dependencias, qué riesgos típicamente se pueden tener como por sector. Entonces también para aquellos que no tienen, que no son licenciados, no tienen como la cultura de tener información ambiental, puede ser una fuente de información secundaria que les da una primera vista de por dónde pueden arrancar. Sin embargo, ya para temas más detallados, sí es importante empezar a conocer esa metodología de UICN que se llama STAR, que va a ser parte de la guía de naturaleza positiva que también sacó a consulta UICN el año pasado y pues que básicamente es como a nivel global nos van a ver. Esto es muy importante porque una cosa es cómo nosotros nos percibimos y otra cosa es cómo nos perciben los inversionistas, porque pues ellos no tienen acceso a todo el detalle de nuestra información, sino a veces lo que utilizan son estas herramientas globales. Entonces, por eso es importante también ver cómo nos perciben. Gracias, Xiomara. Bueno, todas estas herramientas, Xiomi, si nos ayudas también escribiéndolas aquí por el chat, nos piden. Bueno, entonces, como les decía Dora, por este medio, pues sí, Xiomara, nos ayudas a escribir también en el chat estas herramientas. Em, Tengo una pregunta, ¿me están escuchando ahí? Sí, Vale, perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces, para continuar con con nuestras preguntas,
le voy a dar paso otra vez a Dora. Gracias, Adriana. Y disculpen ahí cualquier tema de falla de internet. Bueno, yo creo que otro elemento importante en esta conversación es que viene hacia adelante, que están pensando estos early adopters hacia adelante. Pues por supuesto, muchos anunciaron pues varios pilotos, empezaron como a postularse también con algunos business case, pero quisiera preguntarle ya esto sí a todos, ¿qué viene hacia adelante? ¿Qué están pensando de cara, digamos, a la divulgación? También al escalamiento, digamos, de estos ejercicios. Si quieren, pues arranquemos con contactar, que nos cuente precisamente cómo están viendo el tema hacia adelante y vamos siguiendo con Ecopetrol, con Cementos Argos y también con Banco Agrario y cerramos con Grupo Éxito. Claro que sí. Bueno, Dora, te cuento. Nosotros, digamos que todo este tema de TNFT nos ha permitido, como tú dices, tener una visión mucho más amplia de cómo nosotros podemos implementar todo esto ya de cara a nuestros clientes, que es como nuestra principal preocupación. Sí es un reto, ¿no? Toda esta experiencia que tenemos de la cuantificación, la identificación, pero sin embargo, el implementar o el llevar todo esto de cara a nuestros clientes creo que ha sido también como esa magia que decimos nosotros siempre, o sea, cómo bajamos esta información con nuestros clientes y que se familiaricen también, ¿no? Como con esta información, creo que esa es como nuestra visión principal y reconocemos que muchos de ellos ya tienen una conexión profunda con su territorio, por supuesto, lo que convierte esto en una oportunidad de aprendizaje bidireccional. Estas experiencias compartidas en nuestros clientes nos permiten mejorar continuamente y, por supuesto, estar en constante actualización de la información que proporcionamos. Así quiero contarles rápidamente, por ejemplo, tenemos un tema de fortalecimiento de capacidades en transición hacia modelos agrícolas, sintrópicos y regenerativos, talleres teóricos prácticos con formulación y preparación de biopreparados, facilitamos así la transición hacia prácticas agrícolas más orgánicas y sostenibles, desarrollamos estrategias agroecológicas dentro de áreas productivas, fomentamos prácticas de manejo de plagas y enfermedades de forma más ecológica y también una alimentación orgánica para animales. Un segundo bloque de promoción y financiamiento de medidas de adaptación al cambio climático y soluciones basadas y pensadas en la naturaleza. Priorizamos 22 medidas destinadas a mejorar la resiliencia frente a cambio climático y biodiversidad. Estas principales medidas se centran en la implementación de soluciones basadas en naturaleza con el objetivo de conservar los medios de vida y aprovechar también esos servicios ecosistémicos en áreas donde residen y operan nuestros clientes. Y como un tercer eje, la transferencia de riesgos a través de seguros climáticos y de naturaleza a mediano plazo. Estamos viendo un poco cómo se está evaluando la posibilidad de implementar seguros que tengan este componente y que estén directamente relacionados a preservación de biodiversidad y que contribuyan a la protección desde este momento a largo plazo de nuestros recursos naturales. Y un último eje que me gustaría adicionar, que es un cuarto, y es como cómo aprovechamos todo el tema de flujo de financiamiento internacional de la naturaleza, que como ustedes saben, pues hay un gap grandísimo y hay como una deuda bastante grande y que creo que también uno de los propósitos de tener la COP16 aquí en nuestro país este año es precisamente cómo a la comunidad internacional le vamos a decir Colombia es el foco de traer ese flujo de dinero internacional y pues ahí también cómo todos los sectores y las instituciones de nuestro país pueden también verse allí. Tenemos que estar, por supuesto, liderando y propendiendo porque esta información se baje y se tenga como oportunidad para nuestras empresas. Eso sería de mi parte. Bueno, realmente muy preparados. Realmente es un cargamento de líneas muy estratégicas, sensibilización e información a los clientes, que yo creo que eso es fundamental, llevar estos temas ya al usuario. Toda esta nueva línea de bloque de financiamiento, de innovación financiera naturaleza, que es lo que también nos están pidiendo, innovación en seguros y todo este tema de flujos financieros de fuentes internacionales. Esto precisamente además conecta con la meta 19 del Marco Global de Biodiversidad. Lo que dice el marco global en esa meta es que se debe elevar el flujo financiero de todas las fuentes y ahí, pues por supuesto ahí invita al sector financiero, pero también al sector empresarial y a las instituciones
en cómo movilizar mayores flujos. Y creo que un reto que tenemos todos es poder hacer un buen rastreo, ¿no? De esos flujos financieros. Sabemos que las empresas aportan muchísimo a temas de naturaleza, pero desafortunadamente no hay un sistema que nos permita rastrear realmente qué es lo que se está aportando desde el sector privado, desde el sector productivo en temas de naturaleza y en el mismo sentido desde el sector financiero, ¿no? Muchas de las trazabilidades que se tienen más desde el ámbito institucional y de política pública. Y es por eso que, pues también desde Andy estamos trabajando en ese sentido con Biofin PNUD. Biofin es Finanzas para la Biodiversidad. Y con ellos precisamente durante este año vamos a empezar a estructurar una herramienta y una metodología para rastreos de flujos financieros del sector privado en temas de naturaleza. Esperamos que este sea una herramienta tipo DANE que nos permita luego pues tener un sistema oficial de información de cuánto aporta el sector privado, el sector empresarial en Colombia en temas de naturaleza. Y sé que Asobancaria también viene trabajando en el mismo sentido con el BID para poder tener como una mejoría en esos flujos de rastreo. Bueno, pues sigamos entonces con esta pregunta. ¿Qué viene hacia adelante? ¿Qué tienen ustedes en agenda? Si quieres, Lisette, contigo iniciemos. ¿Qué viene hacia adelante para Grupo Argos y para Cementos Argos? Bueno, digamos que cuando uno empieza estos ejercicios, uno siempre lo hace como con su información, ¿cierto? Como el alcance, digamos, es yo, mi compañía, mis instalaciones, ¿cierto? Ese es como el foco con el que uno siempre empieza. Cuando ya uno va madurando en el ejercicio, uno empieza a ver que necesita involucrar a la cadena de valor, ¿cierto? Y pues empezando por los proveedores, por la cadena de valor aguas arriba y luego entonces migrar un poco a las aguas abajo, que es un poquito más difícil, pero no imposible. Entonces, lo que viene para nosotros es robustecer ese conocimiento que tenemos de nuestros proveedores. Nosotros, hace 2 años, cuando empezamos todo esto, nos dimos cuenta que nos hacía falta digitalizar más, poner en sistemas de información geográfica dónde estaban nuestros proveedores, porque, claro, nosotros teníamos toda la documentación en papel, ¿cierto? Entonces, la copia de su lista, por ejemplo, pues en nuestro caso, que los proveedores materiales para este asunto son los proveedores mineros que nos dan yeso, bueno, todas las materias primas que necesitamos, que son intensivos, digamos, en el impacto a la naturaleza, ¿cierto? Y nosotros empezamos a ver que no los teníamos como todos en un sistema de información geográfica. Entonces, un poquito lo que le pasó a Grupo Éxito también nos pasó a nosotros. Nosotros nos dimos cuenta que teníamos que mejorar esa información que teníamos de ellos. Y claro, al comienzo fue muy manual, ¿cierto? Algo muy manual. Ya vamos en el camino a sistematizar y a conocer dónde están las ubicaciones de cada uno, a categorizarlos por actividad económica, a priorizarlos por spend o por el nivel de gasto que tenemos con ellos, pues porque esa tercera variable de importancia para el negocio también es clave acá para priorizar. Em, y digamos que nos toca continuar robusteciendo esa información que tenemos de ellos. Nosotros hoy por hoy pues corremos, ¿cierto? Hacemos el screening, pero no hacemos ninguna cuantificación financiera para los proveedores. Simplemente corremos y lo que viene es informarles, ¿cierto? Después de que corramos y de que hacemos esos screening de cómo es su relación de dependencia-impacto con la naturaleza, pues usando todas estas herramientas, que hago paréntesis, no solo se usa una, se usan todas las nombradas ahí, o sea, cada parte de la metodología te va diciendo use esta, use esta, use esta. Cuando ustedes lean la guía van a ver que la misma guía les va a decir, les recomendamos usar IVAS, les recomendamos usar Encore, les recomendamos que, ¿cierto? O sea, como que la misma guía te va guiando a cuáles herramientas vas a usar. Pero bueno, cuando corremos todo, cierro paréntesis, cuando corremos todo, lo que sigue es trabajar en ese desarrollo de proveedores para que los proveedores mismos tengan ese grado de conciencia y puedan identificar sus riesgos y oportunidades y dependencias de la naturaleza y puedan también gestionarlas, ¿cierto? Entonces, ahí viene un plan de trabajo después de que yo ya pues identifique, priorice y digamos analice cómo están mis proveedores, pues ya viene un tema de formación para mis proveedores y empezar a ayudarles a desarrollar esos proveedores para que puedan llegar a un grado de madurez como el de nosotros, porque al final,
si hay algún riesgo que se materialice en la cadena, eso afecta directamente al negocio, ¿sí? Alguien preguntaba en el chat que cómo uno puede pasar esto a plata, ¿cierto? ¿Cómo lo pasa uno a análisis financiero? Y es eso, o sea, yo dependo de la naturaleza. ¿Qué pasa? En mi caso, ¿qué pasa si yo no puedo extraer más caliza, que es la materia, mejor dicho, súper principal del cemento? Pues no hay una continuidad del negocio. Y si yo tengo un proveedor de caliza, porque no es suficiente en X o Y localización que yo estoy, si algo le pasa a ese proveedor, mi negocio sufre. O se me encarecen las materias primas o simplemente no puedo continuar con el negocio, ¿sí? Paro la operación. O si me declaran un área protegida en un área donde yo estaba, tenía expectativa de explotar ya 400 años, tenía reservas, me paran en la instalación. Entonces, la cuantificación financiera es ver cuál es el impacto para tu operación. Sí, pero bueno, otro paréntesis, qué pena que me estoy extendiendo, pero entonces digamos lo que sigue es eso, o sea, robustecer ese conocimiento de mis proveedores, hacer esa identificación, hacer un plancito para desarrollarlos y que ellos puedan llegar a gestionar sus propios riesgos y oportunidades también, ¿cierto? Nosotros pues para eso tenemos ya un índice o una encuesta de sostenibilidad de proveedores y lo que estamos haciendo es, insisto, tomar lo que ya tenemos y agrandarlo, mejorarlo para capturar más información y para a través de esas herramientas que ya tenemos empezar a influenciar a nuestra cadena. Y con clientes, ahí vamos, ¿cierto? Este año apenas vamos, priorizamos 7 clientes o 7 proyectos más bien importantes que digamos tienen fueron muy importantes para la organización durante el 2023 y ahí vamos con la aguas abajo, porque clientes es un poquito más complejo, ¿no? Pues por lo menos por nuestro tipo de negocio que no sabemos quién usó una bolsita de cemento para hacer algo en su casa, entonces pues la granularidad de clientes es más difícil, entonces tomamos como a los grandes y vamos también con ellos a empezar a hacer un análisis y también a empezar a desarrollar a esos clientes porque al final hay que cerrar el ciclo, ¿cierto? Entonces, ese es como lo que sigue para cementos, después de que yo los entrene, de que desde las herramientas en un futuro, pues más a mediano o largo plazo, la idea es ya incorporar esos criterios de sostenibilidad en la selección de mi proveedor. O sea, como decía Andrea de Grupo Éxito, yo no puedo decirle mañana a algo, es que como usted está acá, entonces es un área de importancia para la biodiversidad y no está haciendo nada, entonces chao, ya no es mi proveedor, no. Todo es un camino, hay que ayudarles a desarrollar, ¿cierto? Ya en un futuro, si ya no se quiso desarrollar y ya no quiso gestionar sus riesgos, bueno, ya se tomarán otras medidas, pero de momento hay que ayudar. Y ese es nuestro deber. O sea, si las empresas grandes tienen que jalonar a su cadena, influenciarlos y traerlos a este lado, ¿sí? Así como a nosotros nos influencian nuestros inversionistas, nos influencian los créditos ESG que nos piden metas, ¿cierto? Y nos dan acceso a capital a través de criterios ESG o de criterios de sostenibilidad. Nosotros también somos responsables de influenciar digamos, de un lado positivo a nuestros proveedores y clientes. Gracias, Lizeth. No, súper clave como ese escalamiento que nos das. Ayer, bueno, en estas semanas varias compañías nos preguntan, bueno, ¿por dónde arrancamos? ¿Cómo hacemos? Y creo que tiene mucho sentido ese ejercicio de, bueno, arranque por las operaciones directas, ya lo decías tú, por temas de alto valor para las empresas, pero también de alto valor para la biodiversidad, y ir extendiendo el tema a la cadena de proveedores, no solamente pues identificarlos, sino acompañarlos en ese proceso y los sistemas de información geográficos son fundamentales. Ese también ha sido, creo yo, un reto también ahorita de los gremios, entender dónde operan nuestras compañías. Uno pensaría que la ANDI o los diferentes gremios entienden dónde están esas 1.400 empresas, pero es un reto, pero es ahí donde también podemos empezar ese acompañamiento. eh, y ese análisis de proveedores. E interesante también lo que mencionaste en términos de la parte como vinculación financiera de esos análisis, ¿no? Que creo que también es el reto. Y yo creo que al final de todo este recorrido también y de los indicadores, pues tendemos que buscar que esos indicadores sean cada vez más positivos con la naturaleza, que yo creo que al final es lo que también nos llama el marco, ¿no? A decir, bueno, que esto sea un marco de análisis, de reporte, pero también de gestión, que nos lleve como a mejorar esas prácticas y esos indicadores de biodiversidad. Xiomara, ¿qué viene para Ecopetrol? ¿Qué temas tienen hacia adelante de cara a este marco de reporte? Sí, nosotros hicimos, y creo que parte del análisis es saber qué es material para ti en la cadena de suministro. Entonces, cuando empezamos ese primer análisis de materialidad hace un par de añitos, priorizamos madera. Entonces, escogimos dentro de los proveedores, de las categorías de proveedores, 5 categorías que utilizan madera de una otra forma, que fue papel y cartón, embalajes,
mantenimiento, obras de construcción y me falta uno, no recuerdo. Y esos 5 proveedores más o menos eran como, de esas 5 categorías, como 150 proveedores. Y empezamos un proceso de acompañamiento con esos proveedores, inicialmente asociado a que se consuma madera legal. O sea, ahí no estamos pidiendo nada diferente a que se cumpla la ley y ver de ellos cuáles estaban en el pacto por la madera legal, cuáles estaban en Colombia compra legal y cuáles estaban alineados a estas políticas de deforestación de acero. Y nos hemos llevado sorpresas porque pues muchos ya estaban haciéndole trazabilidad al origen de la madera que están utilizando, muchos ya hacían parte de estas iniciativas y los que no, pues los estamos empezando a acompañar para asegurar que ellos tengan la trazabilidad del origen inicialmente de madera. Eso en cadena de abastecimiento. Esperamos hacia el mediano plazo migrar a otros commodities, entonces a algunas arcillas que utilizamos para la perforación, justo el tema del cemento eventualmente, que es importante para nosotros en temas de obras de construcción, o sea, vienen como otros materiales que son fundamentales para nuestra operación y que por su impacto en nuestras operaciones deberían tener como toda la trazabilidad y asegurar por ahora temas asociados a deforestación. Ahí nuevamente hemos priorizado, no nos vamos con toda la biodiversidad, sino con el tema de deforestación. ¿Qué más quisiéramos? Pues queremos también empezar con, tuvimos un piloto para un campo, este año vamos a analizar casi todos los campos de operación directa y a mediano plazo pues quisiéramos involucrar a las filiales y a todas las empresas del grupo para pues que puedan tener como estos mismos análisis y ya a largo plazo pues otros grupos de las cadenas, ya no solamente de abastecimiento, sino de la cadena de suministro como tal, que eso será pues un proceso ya de largo plazo. Pero lo que insistimos es arranquen por lo que es material, concéntrense en sus paretos y ya después se puede empezar a abarcar otras áreas. Gracias, Xiomara. Y desde la perspectiva de deforestación, pues tiene mucho sentido esa priorización de proveedores y también de enfoque, por lo mismo que mencionábamos que tal vez este es uno de los drivers más importantes de pérdida de biodiversidad que tiene el país, entonces es importantísimo como ese enfoque y pues vemos ya como desde distintas miradas, contactar a Argos Ecopetrol, pues están dándole una mirada a la cadena de valor, ¿no? Que creo que es donde está los mayores también de desafíos. Quisiéramos entonces, ya acercándonos al cierre, pues muy rápidamente preguntar a Banco Agrario y cerrar también con Grupo Éxito que viene para ustedes hacia adelante. Y Adriana ya al cierre les va a contar un poco que alguna información relevante en términos de cómo acceder y pasos a seguir en temas de adoptantes y también otros espacios que se tienen. Entonces, si quieren, adelante Pedro y luego cerramos con Andrea. Bueno, para nosotros desde el Banco Agrario lo que sigue pues es fortalecer como algunos procesos que tenemos en estos momentos. Nosotros tenemos actualmente, por decirlo así, 3 enfoques. Uno que es todo el trabajo que hemos hecho con parques nacionales naturales. Nosotros junto con ellos, con la gran ayuda de ellos, hemos implementado el certificador de parques nacionales naturales para verificar qué áreas se encuentran con traslapes sobre parques nacionales naturales o áreas protegidas. Actualmente nosotros procesamos más o menos 8.000 a 10.000 consultas sobre este certificador. Entonces, tenemos que seguir como trabajando con ellos y como el segundo paso en esa cadena de ese trabajo es fortalecer toda la cooperación que tenemos o que queremos hacer con las diferentes corporaciones autónomas del país para completar como esa cadena de trabajo que tenemos con áreas protegidas. Lo otro que tenemos es el trabajo que hemos hecho de solicitar, teniendo especialmente cuidado con todo el tema de aguas. Nosotros hemos hecho una herramienta básica en Excel donde todas las áreas comerciales pueden verificar para proyectos de porcinos, para proyectos de avicultura y para proyectos de piscicultura qué documentos se solicitan para
solicitudes, ¿sí? Lo otro es como el enfoque de minería. También nosotros tenemos una herramienta que nos permite verificar los títulos mineros que nos presentan para los diferentes proyectos. Y repito, sería como fortalecer esas tres enfoques que tiene el banco. Gracias, Pedro. Y bueno, Andrea, ¿qué viene para Grupo de Éxito hacia adelante? Bueno, muchas gracias. A ver, para nosotros, pues la verdad este camino es más que infinito porque en realidad nosotros cuando logremos llegar al 100% de nuestros proveedores directos, pues con esa caracterización, luego se nos viene el gran reto de seguir con la arañita de, bueno, los proveedores indirectos, ¿cierto? Que eso puede ser tan infinito como se quiera. Entonces, esa es una primera parte de lo que se nos viene de cara a seguir georreferenciando nuestros proveedores. Pero más allá de eso, digamos que mirándonos o por lo menos como dando un paso hacia atrás y viendo como el 360, yo creería que en este camino vamos más o menos en la mitad. Yo siento que para nosotros, y de hecho esa fue la razón por la que nosotros somos early adopters, pero para el 2026, de manera que tengamos todavía un tiempito más en el que podamos seguir recolectando información que nos permita hacer una segunda iteración del ejercicio de TNFD de una manera un poco ya más robusta y con los aprendizajes que tuvimos de la primera iteración, que por supuesto estaban sesgados pues como a la cantidad de información que teníamos en el momento. Entonces es como todo ese trabajo ya de empezar a gestionar esos datos que ya hemos levantado para poder estructurar dentro de nuestro modelo de gestión de cadenas de abastecimiento sostenibles cuáles van a ser las acciones priorizadas en las que nos vamos a enfocar en los próximos años. Entonces, ese sería un poco de lo que viene y, por supuesto, todo el tema de qué vamos a divulgar, que hay un poco también estamos pues como revisando, por ejemplo, CDP Bosques para saber cuáles son esos indicadores de pronto como que sean más recomendados para nosotros, esperando un poco también el tema de GRI para ver si va a empezar a tener los temas de biodiversidad que nos pueda dar una luz. Entonces, eso es un poco de lo que se viene y, por supuesto, seguir siendo puente, que es como nuestro rol más claro y es ser puente para poder captar esos recursos con diferentes aliados o con capacidades propias cuando así se pueda para poder ayudar a nuestra cadena de proveedores a que cierren esas brechas y pues que todos podamos estar mejor. Perfecto, Andrea, muchas gracias y muchas gracias a todos nuestros panelistas por esta información tan valiosa. Esperamos que a nuestro público le haya gustado. Solamente dos anuncios antes de cerrar para ser justos con el tiempo y es el primero. Es pues cómo registrarse como Early Adopter, pues les vamos a mandar estas diapositivas. En este link podrán ver el paso a paso y como decía Dora, pues ya no existe el nombre de Early Adopter, sino de Adopter y pues siguen saliendo las empresas en las listas. Y lo siguiente es que el 24 de mayo, o sea, mañana, TNFD va a presentar este webinar donde se proporciona una descripción general de la divulgación temprana del TNFD en informes públicos por parte de la industria de gestión de activos. Entonces, pues, si les interesa y quieren asistir, también les enviaremos el link por correo. Eso, digamos que fue todo por hoy. Muchas gracias de nuevo a nuestros panelistas y al público también por sus preguntas. Esperamos les hayan sido de mucha ayuda y hayamos resuelto preguntas. Que tengan un muy buen día. Hasta luego. Gracias, que estén Gracias muy para Hasta bien. luego, todos. gracias. Chao, gracias. Muchas gracias, hasta Chao, luego. gracias.